Mis amados hermanos y hermanas, Pastor Sergio, Grupo Efesios 2, 8 y 9, este es su hermano en Cristo, Jason. Una vez más con la segunda parte del programa o de la cápsula sobre la prudencia, donde en la primera parte vimos que tratásemos o que yo procurase llevar este tema no solo como un concepto intelectual o conocimiento, sino algo que se convierte en algo práctico y aplicable a nuestras vidas, entendiendo que es una actitud, un modo de pensar, un modo de vivir dentro de lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Y sabemos que aún el caminar o el actuar prudentemente una vez hemos venido al conocimiento de Cristo es algo progresivo en el cual vamos aprendiendo por lo general por errores que cometemos y que nos damos cuenta que debimos de haber actuado de la manera que Dios nos pide a través de su palabra, que es algo implícito a través de la misma. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús mismo, pero tocamos el capítulo 18 de Primera de Samuel, del versículo 1 al 15, y Lucas 9, del 1 al 8, un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo en acción, lo cual vamos a ver más adelante en una próxima cápsula, pero vamos a pasar hoy a ver la definición bíblica de prudencia. Y a esto de seguro yo le añadiré algo porque esto lo busqué en el internet, varias versiones de la definición sobre prudencia, y vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan sobre la prudencia. El término prudencia proviene del latín prudencia con T, que es una cualidad, fíjense, es una cualidad o una virtud que consiste en actuar nuestro actual o hablar como hablamos y hablamos con cuidado de una forma justa y adecuada, con cautela y con moderación, con previsión, alertas espiritualmente en todo momento, especialmente cuando estamos en medio de una conversación, porque mis amados hermanos, no es un secreto que todo el mundo le gusta hablar, pero todos nosotros en alguna manera u otra tenemos que también aprender a escuchar a los demás y reflexionar antes de que hablemos y reflexionar mientras nos están hablando. Y yo digo de mi parte, no reflexionar a ver cómo vamos a refutar, sino escuchar y luego analizar antes de proceder, porque obviamente una conversación conlleva un diálogo, tarde o temprano tenemos que decir algo, pero con sensatez. Y yo siempre digo que eso es una sensatez que cuando hablamos con los inconversos es una sensatez donde nosotros tenemos que poner en práctica sin comprometer el evangelio ni la palabra, para mantener las puertas abiertas para en un futuro o poco a poco continuar sembrando esa semilla, la semilla de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo Jesús. Y precaución para evitar posibles daños. Esta es la definición que da: para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Y obviamente queremos evitar todo esto, pero queremos evitar todo esto con un corazón recto a la luz de la palabra. Por eso yo siempre le pido a Dios en mis oraciones que me ayude cada día a ser más y más semejante a Él. No hipócritamente, porque como les dije en la cápsula anterior, podemos ser amaestrados. El pastor lo mencionó en la prédica del domingo. Nos podemos instruir, actuar correctamente, pero no queremos actuar correctamente donde estemos conscientes de que estamos actuando de esa manera porque queremos. No, queremos actuar prudentemente porque hemos permitido o hemos ido ante el Señor para que Él continúe
transformando nuestras vidas, porque Él va a transformar nuestras vidas, pero de seguro si no actuamos de esa manera, ¿cómo Él lo va a hacer? Por medio de la disciplina, y aún en medio de la disciplina que Dios nos da, tenemos que ser agradecidos que Dios nos está disciplinando, porque ¿a quién disciplina a Dios si no es a sus hijos? Aún en medio de eso, démosle gracias a Dios. Males e inconvenientes y respetar la vida y las libertades de los demás. En eso no voy a abundar mucho, porque si algo este mundo exige hoy en día fuera del ámbito cristiano, es las libertades de cada uno y que no trastoquemos sus vidas y que cada cual viva a su manera. Y ya estamos viendo el precio que el mundo está pagando por darle las espaldas a Dios. Y eso es algo que podemos esperar, pero nosotros tenemos que perseverar, porque ciertamente contra quien este mundo le está haciendo la guerra y la persecución es al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo Jesús. Y contra quien están haciendo la guerra es contra Cristo mismo. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso en el camino, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Bueno, a quien Saulo estaba persiguiendo era la iglesia, pero le dio a entender que a quien estaba persiguiendo era Cristo mismo. Y así mismo está sucediendo hoy en día. Nosotros, la iglesia de Dios, somos, por decirlo así, el estorbo número uno para lo que los gobiernos y este mundo quiere implementar. Y lo sabemos, ya estamos advertidos, pero eso no es el tema. Vamos a leer algunos proverbios, algunos versículos, la gran mayoría de ellos son proverbios que hablan sobre la prudencia. Proverbios capítulo 8, versículo 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Miren qué importante es la prudencia, que habita junto a la sabiduría, y la palabra misma nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y he hallado conocimiento y discreción. La prudencia, a través de la luz del prisma, por decirlo así, de la palabra, nos va a dar conocimiento, pero es conocimiento de Cristo y su evangelio, y discreción para actuar como hijos e hijas de Dios. Proverbios 14:15: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Fíjense, meditemos en esto: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Yo prefiero, mis amados hermanos, dar pasos cortos, pequeños, pasos de bebé en el evangelio, y verdaderamente ir a la palabra de Dios y ver todo lo que se me dice y todo lo que se trata de enseñar a la luz de la palabra. Por eso es que hay tanta gente escuchando tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza, que más que educados hemos sido nosotros aquí por el pastor Sergio, y advertido que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque aquí mismo lo dice: el simple todo lo cree, y ellos lo creen, y más que lo creen, van y lo repiten y siguen propagando un falso evangelio, si se pudiese decir así, propagando mentiras, y ciertamente no están ni siquiera acercándose a Dios. Dice: el enojo del necio se conoce al instante. Ahí podemos autoexaminarnos. ¿Nos enojamos con facilidad? ¿Estamos siendo necios si nos enojamos con facilidad? Ciertamente la palabra lo dice que es así. Mas el prudente oculta la deshonra. En otras palabras, nosotros como cristianos muchas veces, la gran mayoría de las veces, dejamos pasar el que se deshonre nuestro nombre o que hablen mal de nosotros, por mantener una integridad en Cristo Jesús como cristianos, porque si reaccionamos de una manera que el mundo esperaría
que nosotros actuásemos, estamos actuando como los del mundo. Y la palabra nos llama a no conformarnos a este mundo, ni siquiera en la manera de hablar o de contestar, porque estuviésemos actuando neciamente. Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Ellos mismos son engañados por su necedad, por no atender al llamado de Dios. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde. Si vemos el mal, mis amados hermanos, si no nos escondemos, lo menos que podemos hacer es salirnos del camino. Mas los simples siguen adelante y son castigados. Reciben el castigo por no utilizar de la prudencia. Amós 5:13. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Aquí no voy a traer el versículo dentro del contexto, porque ciertamente hay un contexto bíblico para este versículo, pero vemos que el profeta Amós habló sobre la prudencia y una advertencia, como les mencioné anteriormente, que muchas veces es mejor callar y más cuando los tiempos son malos. Proverbios 12:23. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Los simples heredan necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Ahí los dejo con esos versículos bíblicos que yo espero que algunos de ellos queden grabados en sus mentes, en sus corazones, y vean la importancia de la prudencia. Y ya en la próxima cápsula entraremos un poco más de lleno en ella. Que el Señor les bendiga. Seamos prudentes en este día, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro meditar, en todo lo que tengamos que enfrentar. Ejercitemos la prudencia, y no solamente la prudencia, sino la prudencia a la luz de la palabra de Dios y todo lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.